Y vamos a ver cuál fue el detalle con el ejemplo número 2. Ok. Bueno, vamos a ver el problema acá. Tenemos entonces que encontrar la derivada parcial de y con respecto a x de esta función. Logaritmo natural de raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más xy. Creo que de hecho este ya lo tenía resuelto acá. Igual ya no sería necesario resolverlo completo, sino mostrárselos. Aquí está. Ya lo tengo resuelto en otra parte, entonces nada más para que lo vean. Si ustedes observan, voy a reescribir lo que sería logaritmo natural de raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada como x cuadrada más y cuadrada a la 1/2. Estoy cambiando la raíz por su equivalente en exponente fraccionario. Y voy a aplicar lo que sería el operador de lo que es la derivada parcial a toda la expresión del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces observen, estoy descomponiendo lo que sería la suma de dos derivadas parciales igualadas con 0 y estoy aquí aplicando la fórmula de derivada de u a la n. Entonces sería n por u a la n menos 1 por la derivada de u, o sea, de la base. Ya es lo que se está poniendo acá. De tal forma que estoy sacando esta expresión de la derivada y luego en la otra, en el otro término, pues se aplica lo que sería la derivada de un producto, ¿no? De u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, se derivan ambas partes. Del lado izquierdo, bueno, pues aquí estaría 1 sobre lo que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por 1/2 a lo que es la base elevado a la 1/2 menos 1 por la derivada de la base que es x cuadrada más y cuadrada. Los otros términos, bueno, pues ya nada más los voy arrastrando. Tendríamos aquí el término que es el que se desea despejar. Se continúa todo el desarrollo. Aquí continúo en lo que sería la derivada parcial de la suma de estos dos elementos, que sería este de acá. Lo otro, pues lo sigo arrastrando. Este elemento que quedó como exponente negativo baja al denominador. Lo cambio de signo, queda positivo. Sumo estas dos raíces. Este término lo escribo en términos de lo que es la raíz cuadrada. Hago el producto. En el otro término, pues igual sigo derivando parcialmente con respecto a x. En este primer elemento, todo el resultado de esa derivada es 2x. En la derivada del otro elemento es 2y por la derivada de y con respecto a x. Sigo arrastrando los otros dos términos. Posteriormente, bueno, cuando hago el producto de estas dos raíces, se cancela la raíz y nada más me queda lo que es la base, x cuadrada más y cuadrada, y hago el producto de este elemento por 2x y por 2y por la derivada de y con respecto a x, que sería este primer elemento y este otro, al efectuar el producto. ¿Ok? Luego, bueno, se cancela 2 que multiplica con 2 que divide en ambos términos, como lo estoy señalando ahí. Sigo arrastrando los otros dos términos que se tienen. Me va a quedar entonces, bueno, dejo del lado izquierdo los elementos que están en función de la derivada parcial de y con respecto a x, que son este, y los que no, los paso
al lado derecho, que sería este elemento que no depende de la derivada parcial de y con respecto a x, lo paso al lado derecho cambiando el signo. Posterior a eso, agrupo, o bueno, saco el factor común, la derivada parcial de y con respecto a x. Del otro lado, voy a hacer la suma de esa fracción. El lado izquierdo, este elemento lo paso dividiendo. Y al final, bueno, hago lo que sería el cociente que tengo ahí indicado y se llega al resultado propuesto, que es este. En el ejercicio, en la respuesta, di la X al principio, pero como es una suma, puedo poner A más B, que va a ser igual a B más A, con su signo factorizado al inicio. Entonces, viendo este resultado y comparándolo con el otro, pues es el resultado propuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les digo, este sería el procedimiento. No sé si llegaron a tener algún tropiezo en los desarrollos, pero pues les estaría pasando este desarrollo por cualquier cosa. Ya está aquí, entonces pues no tendría como mucho caso volverlo a reescribir, pero se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes corroboren este resultado siguiendo esos pasos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es con respecto al ejemplo 2. Algunos comentaron que no lograron llegar al ejemplo 3. Entonces, en este caso, pues también, es ir aplicando las fórmulas, así como se va indicando en el ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo. Sí no lo resolví no lo resolví, lo vamos a resolver en este momento. Me dicen encontrar la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, vamos a derivar con respecto a x toda la expresión que tengo, que quiero derivar. X, logaritmo natural de y, más y cuadrada z, más z al cuadrado, igual con 8. Cuando yo hago eso, voy entonces a obtener 1, 2, 3, 4 derivadas, ¿no? Va a ser la derivada parcial con respecto a x de x, logaritmo natural de y, más la derivada parcial con respecto a x de y cuadrada por z, más la derivada parcial con respecto a x de z al cuadrado, igual con la derivada parcial con respecto a x de la constante 8. En este caso, la derivada última que acabo de escribir, esa la podemos cancelar, esa vale 0, porque 8 pues es como tal una constante. Entonces, en este primer elemento, pues yo puedo hacer el producto de la derivada de dos funciones y entonces va a ser x por la derivada parcial con respecto a x del logaritmo natural de y más logaritmo natural de y por la derivada parcial con respecto a x de la variable x. Estoy aplicando como tal la fórmula. Luego, más, vamos a derivar igual el otro elemento que es un producto aplicando la fórmula. Va a ser y cuadrada por la derivada parcial con respecto a x de z más z por la derivada parcial con respecto a x de y cuadrada. Más, y en este caso, pues vamos a derivar parcialmente a lo que es esta base, aplicando la fórmula de u a la n, que sería 2 por la derivada, bueno, 2 por z a la 2 menos 1 por la derivada parcial con respecto a x de la base z igual con 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? En esta parte. Ok. Luego entonces vamos a observar qué derivadas parciales podemos ir cancelando. Por ejemplo, esta derivada parcial que tengo acá de x con respecto a sí misma, pues sería la unidad. Y
que nada más, ¿no? De tal forma que, vamos a ver, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Esta derivada parcial con respecto a x del logaritmo natural de y, esta también se anula. Esta también se anula. Y entonces nos va a quedar logaritmo natural de y más y cuadrada por la derivada parcial de z con respecto a x más 2z por la derivada parcial de z con respecto a x igual con 0. ¿Ok? Vamos a este logaritmo natural, pasarlo del lado derecho y me quedaría, y bueno, y también podemos factorizar estas derivadas que están en función de la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces me va a quedar y cuadrada más 2z, que están siendo factorizadas por la derivada parcial de z con respecto a x igual a menos logaritmo natural de y. La derivada parcial de z con respecto a x es igual a menos logaritmo natural de y sobre y cuadrada más 2z. Y es el resultado que les había indicado, ¿no? Este que está acá. Observen. Entonces, si no llegaron a estos valores, pues algo en el camino habrán hecho mal. ¿Ok? Pero bueno, este sería el resultado. Entonces, bueno, ya despejadas dudas, vamos a pasar a las otras derivadas de orden superior. Entonces, lo voy a subir un poco más arriba. Y bueno, vamos a comenzar con este nuevo tema. ¿Dudas entonces con lo que ahorita resolvimos? ¿Todo bien? Ahí nada más sería cuestión de que me paso de cuál se equivocaron. Vamos a pasar a desarrollar y es una función de dos variables, coma, entonces las parciales son también funciones de dos variables, coma, de modo que podemos considerar sus segundas derivadas parciales de f de la siguiente forma. Y vamos a poner lo que sería la notación, la derivada parcial con respecto a x de una función que ya ha sido derivada con respecto a x. Eso implica entonces la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Vamos con todas las variables, la derivada parcial con respecto a y de una derivada con respecto a esa variable va a ser igual a la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Y podemos también tener
Eso cuando se deriva con respecto a la misma variable, pero también se tendrían derivadas con respecto a la otra variable. Por ejemplo, la derivada parcial de x con respecto a una función que ya fue derivada con respecto a y va a ser igual a la segunda derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y. Y podemos tener el caso contrario, que la derivada parcial con respecto a y de una función que ya ha sido derivada con respecto a x nos va a dar la segunda derivada de la función con respecto a y con respecto a x. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a hallar las segundas derivadas parciales de, vamos a poner la función f de x, y igual con x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y al cuadrado. Entonces, vamos a hacer cada una de las derivadas que están indicadas arriba. Vamos primeramente a derivar con respecto a x la función indicada. Entonces va a ser la derivada con respecto a x. Vamos a poner lo que serían 2 puntos, que es lo que vamos a hacer. La derivada con respecto a x de... bueno, no está bien como lo estaba poniendo. La derivada con respecto a x de x cúbica más la derivada con respecto a x de x cuadrada y cúbica menos la derivada con respecto a x de 2y al cuadrado. Esto va a ser igual a 3x cuadrado más, aquí, bueno, tenemos un producto, entonces igual va a ser x cuadrada. Si se dan cuenta, bueno, podemos aplicar la fórmula de la derivada del producto o directamente considerar que como voy a derivar con respecto a x, y cúbica es una constante que puede salir de dicho producto y derivar únicamente con respecto a x al cuadrado. En esta hora, pues directamente ya decir que esta vale 0. De tal forma que vamos a tener 3x al cuadrado más y cúbica por 2x. Ok, esa entonces sería la derivada parcial con respecto a x de la función f. ¿Vale? Sí. Entonces ahora vamos a derivar esta función con respecto a y. Bueno, vamos en el orden. Vamos a volver a derivar con respecto a x. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de la función que ya fue derivada, 3, bueno, vamos a poner así, de esta función que ya fue derivada, va a ser igual a obtener la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Y esto es igual a derivar con respecto a x este elemento que es 3x cuadrada más y cúbica por 2x. Entonces, aplicamos la linealidad y sería 3 por la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado más sería y cúbica por la derivada parcial con respecto a x de 2x. Esto va a ser igual a 3 por 2x más y cúbica por 2. Es decir, 6x más 2y cúbica. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos teniendo lo que sería la segunda derivada parcial.
Y así nos podemos ir derivando. Pudiéramos sacar no nada más la segunda derivada parcial, sino también la tercera derivada parcial y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, el término se cancelara, ¿no? Se hiciera constante y al derivar una constante, esa se hiciera cero. Entonces, bueno, ya calculamos este primer ejemplo. Y si ustedes se dan cuenta, pues no tiene mayor complicación, simplemente es ir derivando una vez, una segunda vez o así sucesivamente como sea el orden superior que se me esté indicando. Ahora vamos a ver la derivada del otro caso. Bueno, la derivada con respecto a y, pues simplemente ahora es tomar la otra variable con respecto a quien yo haría la derivada y tomar a x como constante. Entonces, bueno, pues en realidad no tiene como mayor problema, ¿no? Vamos a hacer la derivada parcial con respecto a y de esta función, que sería, bueno, de f de x, que va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y al cuadrado. Esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de x cúbica más x cuadrada por la derivada parcial con respecto a y de y cúbica menos 2 por la derivada parcial de y cuadrada con respecto a y. Y esto va a ser igual a, este elemento se cancela porque como voy a derivar con respecto a y, x es constante. El otro término me va a quedar x cuadrada por 3y cuadrada menos 2 por 2y. Esto va a ser igual a x cúbica. Aquí me falta un signo. Ah, no, esto es un producto, ¿no? Entonces, déjenme corregir esto. Sería 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Ok, esa sería la derivada de la función con respecto a y. Puedo volver a derivar con respecto a y esta función. Aquí esto no debió haber sido x. Esto es xy, ¿no? Entonces, vuelvo a tomar la derivada con respecto a y de la función que ya ha sido derivada con respecto a y, teniendo la segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Es decir, derivar con respecto a y lo que ya fue derivado previamente, 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Y esto va a ser igual a 3x cuadrada por la derivada parcial con respecto a y de y cuadrada menos 4 por la derivada parcial con respecto a y de la variable y. Esta derivada vale 1 y me va a quedar 3x cuadrada por 2y menos 4, es decir, 6x cuadrada y menos 4. Y ya fue derivado entonces esta función con respecto a x dos veces y también con respecto a y dos veces. Ahora vamos a derivar según esto, por ejemplo, una función que ya fue derivada, bueno, podemos hacerlo así. Vamos a derivar, ¿cómo le hacemos acá? Primero con respecto a la variable que está entre paréntesis y ese resultado lo vamos a derivar con respecto a lo que tengo fuera de ella. Es decir, lo siguiente. Vamos a derivar con respecto a x la derivada parcial de la función con respecto a y. Esto va a ser igual a derivar con respecto a x lo que ha sido derivado previamente con respecto a y. Es decir, 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Y podemos hacer el caso contrario. Derivar con respecto a y lo que previamente ha sido derivado con respecto a x. Entonces, esto sería la derivada con respecto a y de, vamos a buscar lo que ha sido derivado con respecto a x y sería 3x cuadrada más y cúbica
por 2x. Entonces tendríamos 3x al cuadrado más y cúbica. Bueno, lo podemos poner así. O 2xy cúbica, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en la primera, esto va a ser igual a, sería... Profe, Ajá. ¿no era x cuadrada por y? Sí, pero esta, recuerda que es la segunda derivada parcial de la función Cierto, con respecto a y. cierto. Sí, gracias, profe, Eso no perdón. lo tomamos. Ok, no hay problema. Entonces, vamos a derivar con respecto a x, de tal forma que 3y cuadrada va a ser el elemento que se considere como constante. Y vamos a derivar con respecto a x el x cuadrada menos, aquí, bueno, pues todo el elemento con respecto a x, 4y. Y me va a quedar únicamente 3y cuadrada por 2x es igual a 6xy al cuadrado. Y en la otra, pues bueno, vamos a tener la derivada parcial con respecto a y de 3x al cuadrado más 2x por la derivada parcial con respecto a y de y cúbica. La primera derivada, dado que voy a derivar con respecto a y, pues esto se cancela y me estaría quedando entonces 2x por 3y, es decir, 6xy. ¿Ok? Entonces, ay, perdón, aquí me equivoqué. Ajá, lo que estoy detectando. Es 3y cuadrada en la derivada. Entonces es 6xy cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues en realidad este tema de derivadas de orden superior, pues no es otra cosa que estar derivando n veces según el orden de la derivada que se me pida. Y yo puedo derivar n veces con respecto a una y otra variable. Entonces, pues simplemente para este tipo de ejemplos, pues se toma lo que es la derivada que está en el centro, es decir, entre paréntesis, y posteriormente se realiza la derivada que queda afuera. ¿Ok? Entonces, aquí pues sí es importante como considerar el orden, ¿no? Sería, yo creo que más adecuado poner esa nota acá, en estas dos. Por ejemplo, acá ponemos primero, derivamos con respecto a x, ok, y luego con respecto a y. Y en el otro caso es al revés. Primero derivamos con respecto a y después con respecto a x, ¿vale? Para entender el orden. Primero es lo que está dentro en lo que me está indicando la derivada dentro de los paréntesis y después derivamos lo que me está indicando la derivada fuera de los paréntesis. Entonces, así sería. Y bueno, pues de aquí ya hicimos ese ejemplo, pasaríamos al otro, al otro tema que es regla de la cadena para funciones de dos variables. Como ven,
Esto de las derivadas, pues ya no es un tema ajeno a ustedes, ya pues lo conocen, entonces simplemente es aterrizarlo a funciones que no dependen de una, sino de más variables. Acá, si omega es igual a f de x, y si x es igual a x de t, y igual a y de t, son funciones diferenciables de t, entonces entonces la composición y ponemos omega igual a f de x de t, y de t, es una función, dice, es una función diferenciable de t. Es decir, y ponemos lo siguiente, esta no es parcial. La derivada de omega con respecto a t va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, más la derivada parcial de f con respecto a y por, estas de acá ya van a cambiar porque t depende, ahorita les explico esa parte, que diga x y y dependen de una sola variable. Entonces, estas primeras derivadas parciales, que estoy indicando la derivada parcial de f con respecto a x y y, son parciales porque la función depende de dos variables. Como se está indicando acá, f depende tanto de x como de y. Entonces, cuando yo derivo con respecto a una de ellas, es parcial porque, como habíamos comentado la clase pasada, no podemos derivar simultáneamente con respecto a las dos variables. Tengo que derivarlo con respecto a una, considerando la otra como constante y viceversa. Entonces, en este caso, estas dos derivadas les estoy dando esa connotación que es parcial. Sin embargo, la otra derivada parcial la otra derivada por la que estoy multiplicando no es una derivada parcial, es una derivada ordinaria porque x depende únicamente de una sola variable. Como acá se indica, x depende de t y y depende de t, de tal forma que esa derivada pues ya no es parcial. Eso en cuanto a lo que es la indicación de la notación, ¿no? Únicamente. Y vamos a poner el esquema de cómo estaría el diagrama para estas derivadas parciales. Como estábamos indicando, la función depende tanto de x como de y. Entonces yo puedo derivar parcialmente a omega con respecto a x y también derivarla parcialmente a omega con respecto a y. Sin embargo, tanto x como y dependen de la variable t, de tal forma que yo puedo derivar a x con respecto a t y derivar a y con respecto a t. Estas otras derivadas, pues ya les digo, no son parciales. Entonces, este sería como el flujo que estamos siguiendo. Si ustedes observan, derivo a omega con respecto a x con respecto a t, por un lado, y después derivo a omega con respecto a y a y con respecto a t. Entonces, el lado, por ejemplo, la primera flecha sería todo esto, y podemos poner esta otra flecha con otro color que es el otro lado. De tal forma que, bueno, no hay como mayor chiste en esto, ¿no? En la indicación de esta
regla de la cadena para resolver una derivada en la cual yo tengo una función que depende de dos variables y estas variables a su vez dependen de otra variable. Vamos a utilizar la regla de la cadena en un ejemplo para visualizarlo un poco más. Entonces, vamos a poner sea omega igual a xy con x igual a coseno de t e y igual a seno de t. Calcular y ponemos la derivada, bueno, aquí lo pongo, la derivada parcial de omega con respecto a t. Entonces vamos a proceder a aplicar lo que sería la expresión que pusimos acá. Esta, de hecho, la pudiéramos encerrar en un recuadro. Voy a bajar esta parte. Bueno, de hecho la puedo cancelar, quitar esto. Al fin ya se está entendiendo, no necesito poner como estos colores. Y encerrar toda esta expresión como una fórmula. Aquí también tendría que borrar esta indicación que puse. Así. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de omega con respecto a t. Va a ser igual a la derivada parcial de omega con respecto a x, es decir, voy a derivar a xy con respecto a x y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a t de lo que es x, que es coseno de t. Más, voy a derivar con respecto a y el producto xy y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a t de el seno de t. ¿Qué estoy haciendo? Pues aplicar únicamente la fórmula, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a, si voy a derivar con respecto a xy es una constante, entonces sería y por la derivada parcial con respecto a x de x, y vamos a derivar el coseno. Sabemos que la derivada del coseno es negativo seno, más, y en el otro caso va a ser x por la derivada parcial de y con respecto a y, y derivamos el seno, que es el coseno de t. Entonces, aquí, si ustedes observan, estas derivadas, pues en realidad, digo, son la unidad, y me va a quedar menos y seno de t más x coseno de t. ¿Ok? Luego, ya que tenemos esto, observen que aquí yo estaría revolviendo lo que son la variable x, y y t, cuando inicialmente solamente tenía, bueno, es más preferible dejar todo en términos, por ejemplo, de la última variable, la que sería en este caso t. Entonces, tengo todavía que sustituir el valor de y, que es seno de t, por seno de t más x, que su equivalente es coseno de t, por coseno de t, teniendo menos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Ok, y hay una identidad trigonométrica. Bueno, de hecho aquí nos podemos quedar. Un equivalente de esto sería coseno de 2t, pero con el hecho de quedarnos arriba, pues ya es suficiente, o aplicando la identidad trigonométrica, quedarnos con la de abajo. Vamos a buscar esa identidad si es que la tenemos acá en el formulario.
En la última hoja estaría, es esta, ¿no? Coseno de 2t es igual a coseno cuadrado, bueno, en este caso coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esta es la identidad que se está utilizando para expresar el equivalente que tengo acá. ¿Ok? Entonces, bueno, pues igual si ustedes observan, como que no tiene mayor complicación lo que serían la aplicación de la regla de la cadena, ¿no? Vamos a extender esta regla de la cadena para funciones de 3 variables. Entonces, lo vamos a poner regla de la cadena para funciones de 3 variables. Entonces ponemos si omega es igual a f de x, y y z, es diferenciable y si x, y z son funciones diferenciables, de t, entonces omega es una función, me equivoqué, es una función diferenciable de t. Es decir, lo siguiente. ¿Dónde está? Ok, la derivada parcial de omega con respecto a t va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x por, en este caso, la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a t. Se estaría dando lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿no? Solamente que ahora acá, pues se entiende que esta función que depende de 3 variables, ahora estaría expresada de esta forma. Aquí tendría a x, a y a z. Entonces puedo derivar parcialmente a omega con respecto a x, a omega con respecto a y a omega con respecto a z. Es parcial porque omega depende de las 3 variables. Entonces, yo cuando hago la derivada, pues es parcialmente con respecto a cada una de ellas. Posteriormente, todas estas variables x, y y z dependen de la variable t. Entonces, yo puedo derivar x con respecto a t normalmente, puedo derivar a y con respecto a t y a z con respecto a t. Entonces, prácticamente esta fórmula me está sumando esas 3 derivadas o esas 3 formas de poder derivar, ¿no? Entonces, aplicar la regla de la cadena, en este caso, pues simplemente es seguir el procedimiento anterior y añadir la tercera variable. Entonces, bueno, pues aquí también no hay como mayor dificultad. Una variante de esta regla de la cadena es cuando la función, por ejemplo, que depende de 3 variables, y que a su vez cada una de estas variables depende de no de una, sino de, por ejemplo, 2 variables. Entonces vamos a poner esa variante de esta regla, que sería regla de la cadena para
para dos variables independientes. Aquí también tendría que indicar, por ejemplo, que esta de acá es la variable, o sea, omega es la variable dependiente y esta t es la variable independiente. De hecho, pues en la notación se está indicando, no voy a derivar a omega con respecto a t. Omega depende de t. Entonces, de ahí es de donde nosotros estamos haciendo esa afirmación. Esta nuevamente es la variable dependiente y t es la variable independiente. Para entender entonces, cuando digo acá, la regla de la cadena para dos variables independientes. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner entre paréntesis R y S. Entonces, supongamos que omega es igual a f de x, y z y que x es igual a g de rs, coma, y es igual a h de rs y z es igual a k de rs. Entonces, coma, si las cuatro funciones son diferenciables, o sea, omega, x, y z, coma, entonces omega tiene derivadas parciales con respecto a x y s de la siguiente manera. Y vamos a poner inciso A, el siguiente diagrama. Bueno, necesito hacerlo un poco más grande. Ok, tendríamos a omega igual a f de x, y y z. Aquí está x, y, z. Y tenemos a r por un lado, pero también vamos a tener exactamente lo mismo. Copiar. Pegar acá, pero en lugar de tener la variable independiente R, tendría la otra, que es S. Entonces, podemos hacer la derivada parcial de omega con respecto a X, con respecto a y con respecto a Z. Y a su vez, vamos a derivar parcialmente a X con respecto a R, a Y con respecto a R y a Z con respecto a R. Estas otras derivadas, si se dan cuenta, las sigo manteniendo parciales porque X, Y y Z no nada más dependen de R, sino que también dependen de S. Por eso sigo manteniendo lo que es la derivada parcial. Acá sería la derivada parcial de omega con respecto a X, con respecto a Y
y con respecto a z. Y a su vez vamos a derivar con respecto a x a la otra variable que es s, a y con respecto a s y a z con respecto a s. Entonces, tanto en el inciso A como en el inciso B, nosotros estaríamos dando la siguiente notación. La derivada parcial de omega con respecto a R va a ser igual a la derivada parcial de omega con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a R, más la derivada parcial de omega con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a R, más la derivada parcial de omega con respecto a Z por la derivada parcial de Z con respecto a R. En el inciso A es eso, en el inciso B, pues sería con la otra contraparte. Sería la derivada parcial de omega con respecto a S, va a ser igual a la derivada parcial de omega con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a S, más la derivada parcial de omega con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a S, más la derivada parcial de omega con respecto a Z por la derivada parcial de Z con respecto a S. Y estas serían las reglas. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar la clase con este ejercicio donde vamos a aplicar todo esto. Ejemplo. Sea z igual con 3x cuadrada y cúbica, en donde x es igual a 2r cuadrada menos s cuadrada y y es igual a 3rs. Determinar la derivada parcial de z con respecto a r y la derivada parcial de z con respecto a s. Entonces, pues aquí si se dan cuenta vamos a aplicar las reglas de arriba. En este caso, bueno, la función depende de dos variables, x y a su vez, x y y dependen de otras dos variables que son r y s. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a r va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a r, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a r. Entonces, bueno, aplicando esto, sería la derivada parcial con respecto a x de 3x cuadrada y cúbica. De hecho, conviene mejor ponerlo abajo para ir relacionando lo que tenemos en la regla con lo que vamos haciendo. Sería la derivada parcial con respecto a x de 3x cuadrada y cúbica. Y esta la vamos a derivar con respecto a r, pero la variable x, que sería 2r cuadrada menos s al cuadrado, más, y vamos a derivar ahora el otro elemento. Sería la derivada parcial con respecto a y de z, que es 3x cuadrada y cúbica, por la derivada parcial con respecto a r de y, que es 3rs. ¿Ok? Entonces, esta es la primera. Ahorita hacemos la otra. En este caso, como voy a derivar con respecto a x, tendría que y es constante, entonces sería y cúbica por la derivada parcial con respecto a x de 3x al cuadrado. Y en este caso me quedaría 2 por la derivada parcial con respecto a r de r cuadrada. El otro término, cuando derive con respecto a r s cuadrada, pues se va a cancelar, ¿no? Entonces solamente me va a quedar este término más. Y ahora vamos a derivar con respecto a y z, que sería y cúbica por la derivada con respecto a y de 3x. Ay, perdón, lo estoy haciendo al revés. Sería
3x cuadrada por la derivada parcial con respecto a y de y cúbica por 3s por la derivada parcial con respecto a r de r. Esta, pues les digo, vale la unidad. Y me va a quedar y cúbica por 6x por, sería, 2 por 2r más 3x cuadrada por 3y cuadrada por 3s por 1, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar, sería 4, por el otro término, bueno, sería 24 r y cúbica x más, aquí sería 27 x cuadrada y cuadrada s. Y lo que tengo que hacer es sustituir los valores de x y y que se conocen para no estar revolviendo r, s, x y y. Si no, me quedaría 24r por x, que diga por y, que es 3rs, todo esto al cubo, multiplicado por x, que es 2r cuadrada menos s cuadrada, más 27, que multiplica a x al cuadrado. Necesito hacer un poquito más despacio. Ok. Que sería entonces 27 por x cuadrada, que es 2r cuadrada menos s al cuadrado por y, que es 3rs al cuadrado. Necesito mover todo un poco más. Ok. Y finalmente multiplicamos por s. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos la derivada. Si se dan cuenta, todavía se requiere hacer álgebra, elevar este elemento que tengo aquí al cubo, hacer el producto, elevar al cuadrado estos elementos, este otro también al cuadrado, hacer el producto, simplificar, etcétera. O sea, implica todavía mayor álgebra, ¿no? Pero todo parte de aplicar la regla que tenemos inicialmente y dejar todo en términos de las variables independientes. Si yo me quedara en el ejemplo acá, este resultado está bien a medio camino. No está en su totalidad completo porque estoy revolviendo variables dependientes con independientes. Entonces, todavía necesitaría yo sustituir los valores de x, y en términos de lo que son las variables independientes y efectuar toda el álgebra que acá me está indicando. ¿Ok? Entonces, bueno, esta va a ser, por ejemplo, inciso A. Vamos a ver el otro procedimiento, o bueno, la otra regla para hacer la otra derivada parcial, que sería la derivada parcial de z con respecto a s. Va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a s. Esta sería la otra indicación. Y nuevamente acá, pues es derivar con respecto a x el valor de z, que es 3x cuadrada y cúbica, y multiplicarlo por la derivada con respecto a s del valor de x, que era 2r cuadrada menos s al cuadrado, más la derivada parcial con respecto a y
de z, que es 3x cuadrada y cúbica, y multiplicarlo por la derivada parcial con respecto a s de y, que es 3rs. Entonces, nuevamente acá, si derivamos con respecto a x, 3y cúbica es constante, y el resultado de derivar con respecto a x, pues es x cuadrada es 2x, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada parcial con respecto a s, que es menos 2s, más, en el otro caso, si derivamos con respecto a y, 3x cuadrada es la constante, bueno, se considera como constante y sería 3y al cuadrado, la derivada con respecto a y de y cúbica. Y esto se multiplicaría por 3r. Entonces, si ustedes observan acá, tendríamos 3 por 2, 6, por 2, negativo es menos 12, sería x y cúbica s, más 27x cuadrada y cuadrada r. Esto va a ser igual a menos 12. Sustituimos el valor de x por su equivalente en términos de las variables independientes, que son 2r cuadrada menos s al cuadrado, por y, que es 3rs elevado al cubo, por s, más 27, nuevamente, x, que es 2r cuadrada menos s al cuadrado, todo al cuadrado, por y, que es 3rs elevado al cuadrado por r. Igual, tenemos que hacer el producto y simplificar ese término. Pero, pues aquí lo importante, digo, para los efectos de la regla de la cadena, es el hecho de ir siguiendo las reglas, ¿no? Entonces, ¿dudas? ¿Vamos bien con esto de las derivadas? Sí, Sí, vamos bien. Bueno, sí, ustedes profe. ya nada más, vale, ustedes ya nada más simplifican esos resultados y les voy comentando. El día de mañana tengo un imprevisto, no los voy a poder ver. Nos estaríamos viendo el miércoles. Entonces, mañana no hay clases. Nos veríamos el día, ¿qué es? 21, abril 21. Y estaríamos comenzando con el tema el gradiente y la derivada direccional. Hoy no puedo escribir. Derivada direccional. Ese va a ser el tema del día miércoles. De lo que es la parte de derivadas, pues prácticamente ya hicimos un repaso de todas las derivadas o las formas en que podemos derivar una función que depende de dos variables o más. Y lo siguiente, pues ya son aplicaciones de la derivada, por ejemplo, lo que es el gradiente, la derivada direccional, ¿qué más? Nos hace falta, bueno, después veremos el plano tangente, la recta normal. Y pasaríamos, si da tiempo, a lo que serían problemas de aplicación para extremos absolutos y relativos, que sería como el equivalente a máximos y mínimos. Dependiendo de lo que nos dé esta semana, recuerden que ya estamos a medio, bueno, esta sería la segunda semana, o sea, la semana 2 de 3 que tenemos para cubrir todos los temas de el segundo departamental. La siguiente semana prácticamente hay que apartar un día para lo que sería ¿qué cosa?
Bueno, hacer el repaso, resolver dudas. En el repaso me refiero a ver qué ejercicios les voy a preguntar, cuál sería el primer ejercicio, qué pregunta les está haciendo para los otros ejemplos, etcétera, y que ustedes tengan bien claro qué es lo que les voy a preguntar en el examen. Entonces, pues vamos a medio camino, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos aquí la clase. Recuerden, nos vemos hasta el miércoles y les voy a pasar lo que es este archivo. ¿Dónde está? Sería, bueno, previo a eso les voy a pasar este desarrollo del ejemplo 3. Los voy a poner en archivos como por separado porque no obedece a la clase, sino es el desarrollo de un ejemplo que había quedado pendiente. Entonces, sería este ejercicio. Ok, entonces, a ver si tengo abierto aquí. ¿Dónde están ustedes que no veo? Es ¿no? Entonces, sección 2M8. Les envío este desarrollo del ejercicio. Luego también les iba a pasar este otro desarrollo del ejercicio que algunos no pudieron resolver. Exportar. Ok. Entonces nuevamente lo compartimos. Para que, bueno, ustedes tengan el desarrollo del otro ejercicio que había quedado pendiente y finalmente lo que serían las notas, ¿no? De la clase de hoy, que sería de aquí en adelante.